Hoy la puerta se cierra. Entrarás o perecerás, dice tu Dios. Oh mi Dios, y el arrepentimiento que cayó sobre Nínive venga a nuestras vidas, caiga sobre tu pueblo y seamos salvos. Oh Espíritu de Dios, desciende sobre nuestras vidas. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió, porque me ha llevado a llevar las buenas nuevas a los abatidos y a los presos libertad en la cárcel. Perdónanos, Señor, perdónanos. Si hemos pensado o creemos, Señor, que tú recibes cualquier cosa, Señor. Perdónanos, tú solo eliges el verdadero altar. Ahí es donde cae el fuego, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Quién podrá ser salvo? Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo, Señor? El camino es angosto, la puerta es estrecha, pero tú has prometido tener misericordia. Y hoy clamamos porque tú solo escuchas al humilde. Hijo de David, ten misericordia de mí. Como el servo brama las aguas clamo por ti, Los vivos de
nuestro corazón, porque en tu santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, Señor. Para que así podamos ver que no somos dignos, que tú no recibirás a cualquier persona, pero que tampoco te mereces a cualquiera, Señor. Tú te mereces lo mejor de nosotros, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, a través de tu misericordia, Padre, muéstranos y revélanos nuestro pecado, Señor. Coloca un peso sobre nuestros hombros que no podamos resistir, para que de esa manera entendamos, Señor, que tenemos que empezar a luchar, Señor, con nosotros mismos para poder agradarte y poder ser dignos de ti y de esa salvación que está esperándonos. Oh, gracias, Señor. Señor, tú te mueves esta mañana en tu huerto, Señor. Gracias te damos por esa voz que viene a nosotros y nos sale al camino, Señor. Señor, quédate en este momento aquí con nosotros y haznos crecer y abundar en amor unos para con otros. Te lo rogamos en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, gracias por ablandar la tierra dura y áspera, Señor. Y gracias por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre precioso. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que abramos las Escrituras en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer este pasaje. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice este pasaje, hermanos. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo qué? Los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de quién? De Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que qué? Con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Esto es una serie de preguntas que el Señor está dándonos aquí. Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que qué? Escuchen estas palabras, hermanos. Sino a aquellos que qué? Que desobedecieron. ¿Y por qué a estas personas el Señor les está disgustado? Dice: le han provocado, pecaron y cayeron en el desierto. Y termina hablando él que han desobedecido.
Miren, hermanos, la causa de la desobediencia es uno, y es lo que vamos a ver aquí. Es algo contra lo que debemos de combatir ardientemente. Porque si no combatimos contra eso, hermanos, entonces nosotros seremos hallados entre aquellos que disgustan al Señor, entre aquellos que le provocan, hermanos, como dice, le provocaron y dice, y pecaron. La desobediencia al Señor es un fruto de lo que vamos a leer aquí. Y es algo que hoy debemos de examinar nuestras vidas para ver si en nosotros está funcionando, hermanos, esto que va a decir aquí. Miren versículo 4. ¿Qué dice? 19. 3:19. Y vemos, escuchen esto, y vemos que no pudieron entrar, hermanos. Escuchen, miren, yo lo sé, hermanos. Estamos ya, hermanos, al final del camino. Pronto veremos esa puerta. Pronto la veremos. Todos los acontecimientos y señales de su venida, hermanos, son hoy más patentes que nunca. Pero miren lo que pasa aquí, la advertencia del Señor dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad, hermanos. Esto es una enfermedad que está comiendo a muchos cristianos, y es la incredulidad. ¿Y qué necesitamos para ser libertados de la incredulidad? Versículo 4, ¿qué dice? 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de qué, hermanos, de entrar a su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Escuchen el versículo 2. Quiero que lo subrayen, hermanos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les que, hermanos. Escuchen estas palabras, hermanos. Estas palabras nos deben de hacer temer a Dios. Dice, no les aprovechó el oír, ¿qué? El oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Hermanos, ellos escuchaban, hermanos, pero ¿cómo escuchaban? Y es la pregunta que hoy el Señor nos va a hacer. Nosotros estamos recibiendo las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el evangelio, hermanos. Lo veremos. El evangelio de Jesucristo, igual que ellos, nosotros lo estamos recibiendo. Nosotros estamos oyendo las buenas nuevas. Pero dice aquí la escritura que a estas personas dice que no les aprovechó ¿qué? Oír, porque no iba acompañada de ¿qué? De fe. De fe. La incredulidad, hermanos, en lo que oímos es lo que causó en este grupo de hermanos, porque eran hermanos, que le provocaran a Dios, que lo disgustaran, hermanos, que pecaran y que terminaran viviendo una vida desobediente. La desobediencia es causa de incredulidad, y la incredulidad es causa de haber oído, pero haber oído es que sin fe. Yo escuché la voz del Señor, hermanos, y quiero que escuchemos lo que el Señor me dijo en Apocalipsis 3:11. Vamos allá.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Hermanos, muchos no entrarán, muchos no llegarán por causa de lo que vamos a leer aquí, hermanos. Muchos quedarán postrados en el desierto por causa de lo que vamos a leer, hermanos. Escuchemos al Señor y lo que Él nos aconseja para estos días. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Léanlo con sus ojos. Dice: he aquí que yo vengo cuando pronto, hermanos, escuchen. He aquí yo vengo cuánto pronto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Este es el Señor. Dice: retén, escuchen esto, retén lo que lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, hoy hay un deseo en el Señor de que nosotros vivamos, como dice aquí, reteniendo lo que tenemos. El problema de muchos cristianos hoy es que ni saben lo que les ha sido confiado, ni saben lo que les ha sido entregado, y por eso fácilmente lo sueltan y pierden lo que se les ha dado. Y el problema es que otro tomará tu corona. Otro recibirá tu corona. La palabra retener, hermanos, escuchen lo que significa. Significa agarrar, significa aferrarse, hermanos. Escuchen estas definiciones, porque serán sumamente importantes para la batalla en la que estamos hoy. Significa guardar, significa abrazar, significa mantener firme, significa apresar, tomar preso, hermanos. Hay algo que necesitamos nosotros apresar, agarrar, tomar, guardar, hermanos, y no soltar. Porque si lo soltamos, el Señor lo mirará y dice: perderás tu corona. No llegarás por cuanto no has sido fiel en aquello que yo te he dado. Y miren, hermanos, esta palabra retener la encontramos en varias escrituras, pero yo quiero que la veamos en contextos. Hebreos capítulo 3. Vamos ahí otra vez. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hay algo que el Señor está, hermanos, viendo sobre nuestras vidas. Si estamos guardando, protegiendo, reteniendo, hermanos, abrazando y manteniéndonos firme. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Escuchen esto, hermanos. La enfermedad de estos días, la incredulidad. Y hoy vamos a ver por qué es que somos incrédulos, porque hay unos más incrédulos que otros. Y él dice: que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Escuchen esto, hermanos. La incredulidad es causa de lo que vamos a leer, hermanos. Versículo 13. Antes, ¿qué dice la escritura? Escuchen el consejo de Dios: exhortados los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. ¿Qué está pidiéndonos el Señor? ¿Cómo podemos exhortarnos cada día si cada uno anda por su lado? ¿Cómo podemos exhortarnos cada día, hermanos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo, hermana? Estando juntos.
lo primero que el enemigo está trayendo sobre los cristianos es que pueden andar solitos y les va a ir bien. Es el primer engaño que hoy estamos viendo en los creyentes, que no terminarán el desierto, no entrarán en su reposo y serán hallados como el Señor dice aquí en Hebreos. No es posible, hermanos, los días son malos. El día al que estamos pasando no es un día de gozo y alegría, como hoy muchos quieren mostrar. Es un día de gozo, de alegría. ¿Qué es eso de estar tristes? Hermanos, estamos en un día triste y lo veremos. Y triste y más triste, porque muchos perecerán en el desierto. No podemos estar contentos viendo a vidas que están pereciendo en el desierto. Pero uno de los engaños que el enemigo está trayendo al corazón es pensar que tú no necesitas una exhortación. Una exhortación no es simplemente regaños, también incluye regaños. ¿Qué tal si a nuestros hijos no los regañáramos? ¿Cómo serían? Yo me he dado cuenta cómo serían. A veces pasamos sin regañarlos y se les empiezan a pegar bichos que hay que empezar a corregir. También son regaños, pero también es como un ánimo y un aliento. Hermanos, en este día, hermanos, el Señor dice: no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. Señor, ¿cómo soy librado? Primer punto: antes, déjate exhortar. Camina con otros. Deja de andar solo, porque no podrás vivir, hermanos, en los días que viene. De repente la marea. ¿Cómo estaba el arca? Hoy nos habló el Señor del arca. Cuando el arca estaba apenas lloviendo, ¿cómo estaba? Se sentía como firme, ¿sí o no, hermanos? Ahí segura. Pero en la medida que la marea comenzó a subir, ¿qué pasó? En esa medida la barca comenzó a moverse, y muchas vidas están siendo removidas. Hermanos, necesitamos, escucha, aplícalo a tu corazón, porque es en el corazón donde no se cree. No llegaremos solos, llegaremos juntos. Llegaremos, hermanos, como el Señor dice, un pueblo unido. ¿Qué pasará? Jamás será imagínense, es hasta el mundo, pero es una realidad. Es una realidad. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que hoy, para que ninguno de vosotros, escuche esto, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado, hermanos. Miren, la fuerte confianza en uno mismo terminará así. Yo camino solo, ¿por qué? Porque me siento que seré capaz de llegar. Y eso es como se llama suficiencia. Soy suficiente para poder alcanzar, para poder llegar. No, hermanos, a lo que tú puedes llegar caminando solo, andando separado del cuerpo del Señor, es a un solo lugar: a la dureza de ¿qué? Del corazón, porque serás engañado por tu dureza y por el engaño. ¿Lo creemos, hermanos? Ahora escuchen esta palabra. Fíjense qué tremendo. No hemos llegado a la frase donde el Señor dice: retengamos. Retengamos. Mire lo que dice, hermanos. Versículo 14. Escuchen esto: porque somos hechos ¿qué? Escuchen, por favor, en el contexto de lo que ustedes acaban de leer, el Señor va a decir estas palabras: porque, o sea, todo esto, porque dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal. Es lo que hoy no entendemos. ¿Qué significa ese con tal?
Dice, con tal que ¿qué? Que retengamos, hermanos, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si no retenemos, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí, no participaremos de Cristo, hermanos. Él dice, porque somos hechos participantes si retenemos. Si no retenemos, no seremos ¿qué? Participantes de Cristo hasta el fin. Ahora, hermanos, quiero que veamos cosas que nosotros necesitamos como nunca antes. Vamos hoy a ver, hermanos, que la vida no es simplemente comer y beber. La vida no es así. Miren, esta vida termina y entra, escuchen, entra a una vida espiritual. Escuchen esto. La vida no es como nos han dicho, no comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es así, hermano. Tú mueres hoy y vas a encontrarte con una realidad espiritual que definirá tu eternidad. Por eso hoy nosotros tenemos que vivir bajo una vida en Cristo Jesús, una vida en los caminos del Señor. Hay algo que debemos de retener como nunca antes. Vamos a verlo, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses. Vamos por favor allá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se encuentra estas dos frases: retener y estar firmes. Miren lo que dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Están ahí? Miren lo que dice. Pero nosotros, estaba orando el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que hoy va a ser, hermanos, un ejemplo para nosotros. Hoy vamos a tocar mucho esta iglesia, porque esta iglesia nos da muchas enseñanzas y cómo ellos pudieron llegar a ser esta iglesia preciosa. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Respecto a quién? Respecto a vosotros. Cuando el Señor habla respecto a vosotros, también habla individualmente. El Señor, hermanos, alaba cuando ve cosas en cada uno de nosotros. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Hermanos, miren, el Señor nos ha escogido a todos los que estamos aquí. ¿Para qué? Escuchen, para salvación. Es el anhelo del Señor, hermanos. Es lo que Él pensaba: voy a salvar estas vidas. Dice, os ha escogido desde el principio para salvación mediante, escuchen esto, mediante la santificación por el Espíritu. Pero escuchen, no solamente es por el Espíritu, sino también ¿qué? Y la fe ¿en qué? En la verdad. Hoy muchas personas no están, hermanos, completando el ciclo de santificación en sus vidas, porque han cortado estos dos elementos que no pueden trabajar separados. Estos dos elementos necesitan trabajar unidos. Hoy parte de la iglesia solo habla del mover de su espíritu. Hoy mucha parte de la iglesia solo habla del mover de su espíritu para la santificación, pero no están entendiendo que el mover de su espíritu debe ir acompañado de ¿qué? Escuchen lo que él dice. Y la fe ¿en qué? En la verdad, hermanos. La fe en la verdad. ¿Qué es la fe en la verdad? Nunca alcanzaremos la santificación que Dios ha deseado completar en nuestras vidas
si su espíritu no se mueve en nosotros, pero también si la fe en la verdad no está ¿en dónde? En nosotros. Dice, escuchen esto, versículo 14. Léanlo con sus ojos. A lo cual os hermanos, el Señor te está llamando a esto. Te está llamando no solo a tener esto que tantos están buscando, una electricidad que los hace caer al piso. Y sí, es lindo caerse por el Señor, pero hermanos, hay algo más precioso, por decirlo así, porque es lo que cambia nuestra caminata, y es la fe en ¿qué? En la verdad. Miren lo que él dice: a lo cual os llamo. Escuchen, mediante ¿qué? Nuestro ¿qué? Escuchen, nuestro evangelio. Nuestro evangelio, escuchen, logra que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el Señor nos llama a un evangelio que nos lleva a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo Él hace como un embudo y nos va a mostrar de qué es lo que nos está hablando. Dice, versículo 15: así que, hermanos, estad como firmes. ¿Y qué? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Las vidas no han visto qué es lo que les ha sido encomendado, qué les ha sido dado, y por lo cual no estamos, hermanos, firmes, y estamos soltando lo que el Señor llama aquí: retened ¿qué? La doctrina. Doctrina, hermanos, nos hará alcanzar o la gloria de Dios, o nos hará quedar postrados en el desierto por disgustar al Señor, por hacerlo airar, por provocarlo a ira, por desobediencia, hermanos. Hoy el Señor está diciendo: retén la doctrina que yo te he dado, sea por carta o por palabra. Guárdala, atesórala, aférrate a ella, porque en estos días muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Abandonarán la doctrina que nos hace llegar y alcanzar la gloria de Dios. Pero mi único consuelo cuando llegué a este punto es esta expresión en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Este fue un gran consuelo para mí, porque yo estaba clamando al Señor, escuchando estas palabras. Pero dice el Señor en segunda de Timoteo capítulo 2 19: pero el fundamento de Dios está ¿cómo? Está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son ¿quiénes? Suyos. Pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartarse de iniquidad, eso es doctrina, hermanos. Apartarse de iniquidad todo aquel que lo invoca, eso es lo que el Señor dice: retén lo que te he dado. La doctrina que oigamos o nos está haciendo esparcir sobre la iniquidad, o nos está llevando a una separación total de la iniquidad.
Y eso es el evangelio y la doctrina. ¿En qué caminemos? ¿En qué caminemos? ¿Cuántos saben que el hombre no vive por lo que habla, sino que el hombre vive por lo que cree? ¿Sabían ustedes eso? Nosotros no vivimos por lo que hablamos. Tú puedes pensar que vives por lo que hablas, pero el Señor dice: no, tú vives es por lo que crees. Y si yo creo que para estos días debo de congregarme como nunca antes, entonces ¿qué haré? Me congregaré. Me congregaré. Si yo creo, hermanos, que debo de disciplinar a mis hijos, ¿qué haré? Los voy a disciplinar. Pero si solo lo menciono con mi boca, pero no lo creo, ¿qué pasará? Terminaré diciendo como el Señor decía a los fariseos: hagan lo que ellos les digan, pero no vivan como ¿quién? Como ellos. Si yo creo que me urge madrugar a buscar al Señor, ¿cómo viviré? Madrugaré a buscarlo. Por eso es que, hermanos, nosotros hablamos mucho, pero el Señor está viendo lo que creemos. Y lo que creemos se puede ver por nuestra forma de caminar. Eso es doctrina. Doctrina es lo que creo. Lo que creo. Si yo solamente tengo en mi boca que un hombre no puede estar a solas con una mujer, ¿qué pasará? Yo lo puedo hablar, pero ¿cómo viviré? Creyendo que no hay problema si yo me junto con una mujer a solas que no sea mi esposa. Pero si yo lo creo en mi corazón, como lo creía el hermano David Wickerson, cuando le dijeron a él: dime cuál fue la victoria de tu ministerio, y él dijo: nunca he estado a solas con una mujer. Qué tremendo, qué doctrina, qué fe, qué forma de caminar. Y esa doctrina, ¿a dónde lo llevó? Lo veremos. Veremos al hermano David en la gloria. Y yo también quiero estar ahí. Por eso debo de seguir ¿qué? Debemos de seguir sus pisadas. Tú no puedes decir que crees que sí, yo creo que un hombre no puede estar a solas, pero estás a solas con mujeres. ¿Lo crees o no? No lo crees. No lo crees. El hombre, escuchen esa frase, no vive por lo que hable. El hombre vive por lo que cree. Amén, hermanos. Amén. Sigamos. Pero el fundamento está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, para poder estar firmes en el día en el que estamos, el Señor nos llama a equiparnos, a vestirnos. Y dice el Señor en Efesios 6, versículo 13. Vamos allá, por favor. Muchos no lo comprenden, hermanos, que estamos en una batalla. Estamos frente a una batalla, y como nuestros ojos no están abiertos, estamos pereciendo en medio de la batalla. Tentaciones, pruebas, hermanos, engaño está acercándose a nosotros, y el problema es que estamos siendo hallados sin vestido. Si un soldado no tiene su armamento, ¿qué pasará en el tiempo de batalla? No solo lo matan, sino que lo verán como objetivo principal. Es lo que no entendemos. Si nosotros no estamos equipados, somos un objetivo principal para ser arrastrados y para ser engañados. Por eso el Señor nos aconseja en Efesios 6, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad
toda la armadura de ¿quién? No vamos a poder retener, hermanos, y ser hallados como hombres y mujeres firmes si no tomamos toda la armadura de Dios. Yo hoy no la voy a ver detallada, ya tengo un estudio de esto, pero lo veremos. Dice, para que podáis ¿qué? Resistir, hermanos. No resistiremos si no tomamos su armadura. Podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿cómo? Estar ¿cómo? Firmes. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor? Firmes, pero no estaremos firmes si no tenemos su armadura sobre nosotros. Y dice, versículo 14, estad pues firmes. Ahora, ¿cómo estamos firmes? Dice, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, hermanos. Miren, uno piensa que por estar tanto con gente católica, que nosotros estamos siendo también religiosos, llegando a un lugar solo porque hay que ir el domingo a buscar al Señor. No, estamos siendo equipados ¿con qué? Lo primero, ceñir vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Con la verdad, hermanos. ¿Cómo es que el Señor pudo vencer a Satanás en la tentación? ¿Con qué? Con la verdad. Él no habló con otra cosa, sino con la verdad. Como a alguien le pasó yendo a una piscina y fue confrontada porque no estaba vestido como otras personas y no había nadie en la piscina, pero fue confrontada y ella lo único que sacó fue la verdad de lo que ella cree y fue derribado ese hombre, ese celador. Ella, cuando sacó la verdad de lo que ha aprendido, lo derrotó. Qué bendición, sí o no, hermanos. Es lo primero, ceñir vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de ¿qué? De justicia y calzados. Dice de justicia y calzados los pies con el apresto de ¿qué? Del evangelio de la paz, hermanos. Y sobre todo tomar el escudo de ¿qué? El escudo de la fe, hermanos. Miren, el escudo de la fe. Vamos a estudiar todas estas cosas. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es práctico y es para nuestra vida diaria. Fíjense, hermanos, cómo nuestros hijos aún han podido conquistar a otros solo diciéndoles: ¿y tú a qué horas te levantas? Me levanto a esta hora y hago esto, esto y esto. Y personas han sido ¿qué? ¿Y por qué viven así? Por el apresto de ¿qué? Del evangelio. Del evangelio. Hermanos, estamos siendo enseñados en un evangelio que nos llevará a la gloria de Jesucristo. Pero tenemos que ver si estamos reteniéndolo, porque hay una preocupación en el Señor. Que miren lo que dice en Gálatas. Vamos por favor a Gálatas capítulo 1. Quiero desde ya hacerles claro este mensaje, hermanos, para que entendamos el día en el que estamos esta mañana. Gálatas capítulo 1 versículo 6. ¿Están ahí? Dice el Espíritu Santo: estoy maravillado. Escuchen. Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio que, hermanos, diferente. Hoy, en medio de nosotros, en esta sociedad, hermanos, hay un evangelio que es como diferente al evangelio que hemos sido enseñados. Y él dice, no que haya otro, escuchen esto, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿qué? De Cristo. Pero escuchen hasta dónde llega esto, hermanos. ¿Qué tan importante es para ti el evangelio que estás escuchando? ¿Qué tan vital es para ti el evangelio que se nos ha sido enseñado? ¿Qué tan importante es? Porque miren hasta dónde lo elevará el apóstol Pablo. Hermanos, hay algo que nosotros vemos. Bueno, ¿será que sí? Hay unos que claudican entre dos pensamientos en cuanto a la música y la adoración al Señor. No es tan malo tener batería, bajos, guitarras eléctricas en la iglesia. No es tan malo eso. Están adorando al Señor. Eso es un evangelio que diferente, porque no entiendes que solo la música, solo los instrumentos afectan ¿qué? Afectan la vida. Y si no, ¿cuántos de ustedes saben inglés? Muy pocos. Pero ustedes saben que allá afuera solo música en inglés se escucha, la música rock en inglés, y nadie lo entiende. Nadie entiende esa música. ¿Pero qué? Pero está afectando ¿qué? Está afectando su caminata, su vida, su espíritu, su alma y todo. Pero no es tan malo, hermanos, que hoy, hermanos, están en lugares de batería y de bajos y de todo eso. ¿Qué pasó? Soltaron lo que se les había dado, hermanos. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora el evangelio de Cristo, ¿qué tan importante es para mí? Saber la doctrina que mi vida y mi familia está recibiendo. ¿Qué tan importante es, hermanos? ¿Qué tan importante es para ti escuchar buena doctrina? Doctrina de santidad, de apartarse. Mire lo que él dice aquí. Mas si aún nosotros, escuchen esto, Pablo era muy humilde. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare que otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Qué dice? Sea maldito, hermanos. Maldito sea, es la palabra anatema. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea como, hermanos, anatema, sea maldito. Sea maldito, porque te está dando un evangelio que no te hará dar en el blanco de la voluntad de Dios. El evangelio que hemos recibido, hermanos, no es según hombre. El evangelio en el que estamos y en el que caminamos, hermanos, es el evangelio de Jesucristo, que nos llevará a la gloria y a la santidad de Dios. Hoy no se predica de la santidad de Dios. Hoy no se predica de apartarse. Hoy no se predica de no hacer componendas con el pecado. Hoy se predica de tolerancia y de paciencia. Ten paciencia. Ten paciencia. Sé tolerante. Y por eso, hermanos, qué futuro el que tenemos hoy. Pero Cristo es precioso. Él sabe que hay
muchos que van a ser tragados por el engaño, y por eso está acelerando su venida. Cristo está acelerando su venida para que los justos no extiendan sus manos a la iniquidad, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Leámoslo por favor, para que entendamos por qué el Señor, hablando de que vengo pronto, dice: aquí vengo pronto, hijo, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Miren por qué el Señor nos envía ese mensaje a tiempo en este momento. Yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque sé que a tiempo nos estás dando este mensaje. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Está hablando el apóstol Pedro de Pablo y de la revelación que él tenía. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué decía Pedro? Hay algunas que... Hermanos, miren qué tremendo el apóstol Pedro. Era el gran apóstol Pedro. ¿Y cómo se sentía ante Pablo? Este nos da unas cosas tan difíciles. Y hoy uno escucha, hermanos: no, yo me lo sé todo. Yo lo sé todo. Yo no necesito ser enseñado. Yo me las sé todas. Eso no es nuevo para mí. Oh, qué engaño. Pensar que no las sabemos todas, hermanos. No necesitamos nada. Es un gran engaño. Y es lo que está pasando hoy. Hoy muchos se sienten que han llegado a una estatura espiritual que no necesitan de nadie. De nadie. No, yo ya me sé eso. Yo no necesito que me sigan enseñando, me sigan corrigiendo, estrechando el camino. No, yo lo sé todo. Y miren aquí a este gran hombre diciendo: Pablo, no le comprendo muchas cosas que él dice. ¿No les parece muy precioso? Este es el evangelio. Aprender a ser humildes, a no creerse muy espirituales. Yo estoy en contra de los hombres que se creen muy espirituales, porque uno les habla algo: sí, ya lo sabía. No vivamos así, hermanos, porque estaremos en el endurecimiento de nuestro corazón. Pero leámoslo. Miren lo que decía Pedro. Esto es Pedro, el apóstol Pedro, hermanos. Dice: hay algunas difíciles de entender. Escuchen esto: las cuales que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que dice: deteneos, retened, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis. ¿De qué? De vuestra, ¿qué, hermanos? Hoy eso es lo que está pasando. El evangelio que se está predicando hoy a muchos los está haciendo tambalear y ya no están firmes. Ya no creen que la música rock cristiana es abominable y otras cosas. No lo creen, ya dicen: no, de pronto sí puedo exponerme a esa música y no me hace daño. Oh, hermanos, no nos dejemos caer de vuestra firmeza. Antes bien, que dice: creced en la gracia y ¿qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea que gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. Yo le doy amén a estas palabras. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, en estos días? Vivir de una forma diferente. Quiero mostrarles de qué forma debemos de vivir para que no caigamos de nuestra firmeza,
para que no se nos sea añadido, hermanos, el evangelio diferente que nos hará perder nuestra corona. Vamos al Salmo 1, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 1. Yo sé que todos nos sabemos de memoria, pero ya no necesitamos este salmo de memoria. Lo necesitamos en nuestro corazón, lo necesitamos en nuestros pies, y caminar conforme a este salmo. No más de memoria, hermanos. Pidámosle el milagro al Señor. Bájalo a mi corazón, Señor, que sea parte de mi caminata, Señor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos. Hermanos, yo quiero preguntarte: ¿quiénes son tus consejeros? ¿De quién tomas tu consejo? Porque hoy hay un círculo de consejos malos, hermanos. Estamos escuchando a personas que han dejado aconsejar sus vidas y vemos el fin que les espera a causa de ese consejo. Es un consejo malo por el fin que les espera y por lo que están brotando. El consejo brota, hermanos, y se deja ver. Aprendan eso, hermanos. El consejo, cuando tomamos consejo, cuando pedimos consejo y caminamos en ese consejo, es como una pequeña semilla, y de repente ¿qué hace? Brota y se deja ver. Entonces uno dice: el consejo fue bueno, o el consejo fue ¿qué? Malo. Dice: bienaventurados todos los que no anduvieron en un consejo de malos. Escuche esto: ni estuvieron en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, hermanos. Son muchos lugares que se está ofreciendo hoy para la iglesia: o estar en un consejo malo, hermanos, o estar en un camino de pecadores, o estar en una silla de escarnecedores. Y a todos esos reuniones el Señor nos manda a que huye de ahí. No estés ahí. No estés. Versículo 2. Escúchenlo, cómo vivir en estos días. Hermanos, quiero mostrarles cómo vivir. Dice: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita ¿cómo? De día y de noche. Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga que pasará, prosperará, hermanos, prosperará. Ahora yo quiero que analicemos este versículo con Mateo capítulo 13. Vamos por favor allá. Mateo capítulo 13, versículo 10. A algunos no les gusta pasar tiempo escudriñando las escrituras a causa de esto. Miren lo que dice aquí, Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Están ahí? Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas? ¿Por qué? Por parábolas. Escuchen esto: la costumbre del Señor es hablar por medio de ¿qué? De una parábola. Dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros, escuchen esto, os es dada saber los misterios del reino de los cielos. Ahora miren lo que va a decir él: mas a ellos
¿qué? No les es dado. ¿Dónde estás tú? ¿En los que no les ha sido dado la revelación de los misterios, o en aquellos que el Señor dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino? ¿Cómo saber en dónde estemos? Miren lo que Él va a decir. Escuchen esto, miren la clave para que el Señor nos revele su ley y su palabra, hermanos. Versículo 12. Porque, escuchen esto por favor, porque a cualquiera que ¿qué? A cualquiera que tiene, ¿qué pasará? Se le dará. ¿Y qué más? Y tendrá ¿qué? Y tendrá más. Pero al que no tiene, escuchen esto, aún lo que ¿qué? Lo que tiene le será ¿qué? Le será quitado, hermanos. Por eso el Señor dice: retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de tener, hermanos? ¿Qué deberíamos de tener en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él dice? Pero al que tiene se le va a dar, y tendrá mucho más. Pero al que no tiene, escuchen esto, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo. ¿Por qué? O sea que si todos tuvieran, el Señor hablaría por parábolas. No. Fíjense qué tremendo esto. Aquí encontramos por qué el Señor habla por parábolas. Porque no todos tienen. Pero el anhelo del corazón del Señor es que todos tuvieran. Y dice: y si tienen, yo les voy a dar mucho más. Pero al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será ¿qué? Le será quitado. Y si nos es quitado lo que tenemos, no entraremos, no recibiremos la corona. Ahora miren lo que significa no tener. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque ¿qué? Viendo que no ven, oyendo, escuchen, no oyen, ni qué, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído que oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha como engrosado, y con los oídos, escuchen, oyen como pesadamente. Así hay cristianos hoy, oyen pesadamente y no quieren poner cuidado. Dice: oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entienda y se conviertan. ¿Y qué? Y yo los sane. Yo los sane. La sanidad, ¿de qué depende, hermanos? De poder ver, de poder oír y de poder entender, hermanos. Hay muchas vidas que no van a poder pasar a la vida de sanidad porque no pudieron ver, no pudieron oír y no pudieron entender, hermanos. Y todas estas cosas ocurren porque no tenían lo que el Señor quería. ¿Qué quiere el Señor que tengamos? Escuchen esto, Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6. Miren lo que Él dice: bienaventurados los que ¿qué? Los que tienen. ¿Qué debemos de tener en estos días? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Ahora, ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Quiero definírselos en Isaías 55. Vamos a Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, 1. ¿Están ahí? Dice: a todos los que, a todos los sedientos
venid ¿a dónde? A las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora, ¿qué es tener hambre y sed? Mire lo que él dice: oídme como atentamente. Escuchen esto, hermanos. ¿Cómo se puede ver a alguien que tiene hambre y sed de justicia? Porque es una persona que le gusta oír como atentamente. Y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3, escúchenlo. Inclinad ¿qué? Vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá ¿qué? Vuestra alma. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Ah? Es escuchar de qué forma. Atentamente. Ahora escuchen esto, hermanos. Quiero que veamos algo muy importante en esto. Mateo capítulo 13. Yo quiero ver por qué muchas vidas les será quitado lo que el Señor les ha confiado. Escuchen Mateo capítulo 13, versículo 18. Miren dónde comienza el problema, hermanos. Están ahí, Mateo 13, 18. ¿Por qué algunos no van a poder retener lo que les ha sido dada? Aquí lo dice: oíd pues vosotros la parábola de ¿qué? La parábola del sembrador. Es, hermanos, la causante de que los hombres caigan en engaño. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué pasa? Y no la entiende. ¿Viene qué? Viene el malo, ¿y qué hace? Y arrebata, escuchen, lo que le fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿qué? Junto al camino. Fíjense qué tremendo esto. Nosotros pensamos que estamos en un lugar no común, normal, pero no entendemos que estamos en un lugar donde el Señor mismo quiere hablarnos y quiere que seamos una tierra que dé fruto. Pero escuchen lo que él dice en Lucas 8:10. Es la misma parábola. Yo voy a estar mostrándoselas en Lucas 8 y Mateo 13 para los que escriben. Y él dijo, 8:10 de Lucas: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora escuchen versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, escuchen, los de junto al camino son los que ¿qué? Los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón ¿qué? La palabra, para que no la ¿qué? No crean. ¿Y qué más? Y se salven. Ahora, hermanos, ¿por qué nos pasa a nosotros eso? Saben, quiero mostrárselos fácilmente. Lo primerito, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuántos han estado en la universidad? Levanten la mano los que han estado en la universidad. ¿Cuántos de ustedes han ido a una clase sin lápiz y papel para escribir? Y los que levantaron la mano seguro perdían los exámenes, ¿sí o no?
¿Qué hacemos si vamos a la universidad y maestro, enséñanos, sí? Y ahí estamos nosotros y estamos reteniendo todo lo que el maestro nos dice. ¿A quién les pasa eso? ¿Ah? Yo no lo he visto todavía. ¿Qué hace uno cuando está en la universidad? Uno está escuchando y sabe que lo que está aprendiendo va a ser para su futuro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Voy a coger mis notas y voy a escribir para que todo aquello que yo escriba me sirva para yo recordar todo lo que me enseñaron, y así me convierto yo en un hombre profesional. ¿Cuántos han dado ese paso? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a ser profesionales? Solo estuvimos ahí y escuchábamos y muy bien, retengo todo. No, ¿qué hacíamos nosotros? Escribíamos. ¿Por qué hoy hay muchos cristianos que el enemigo arrebata lo que les ha sido dado y no lo retienen y no lo creen? ¿Por qué? Porque miren, primer paso, no venimos con un deseo de anotar aquello que necesito anotar para luego meditar y así poder que sea parte de mí y yo poder terminar siendo lo que fui enseñado. Es el primer punto. Ahora, ¿por qué no hacemos esas cosas? Tesalonicenses nos lo va a decir. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 dice: y os encargábamos, escuchen esto, os encargábamos que anduviesen, hermanos, como es que digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar, ¿qué hacía? Damos gracias a Dios. ¿Por qué nosotros no traemos papel y lápiz, hermanos? ¿Por qué no estamos escribiendo lo que el Señor tal vez nos puede estar hablando? Por una sola razón. Miren esto, de que dice: y nosotros sin cesar damos a Dios gracias, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, ¿de qué? De nosotros, la recibiste no como palabras de qué, de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa ¿en dónde? En vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en un creyente, hermanos. Y si nosotros estamos frente a alguien que es creyente, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Hermanos, deberíamos de estar escribiendo: Señor, que no se me olviden las cosas más vitales de esta enseñanza, para yo luego ir con mi familia y meditar en ellas y poder, hermanos, dar fruto. Pero estamos en una conferencia. Yo creo que lo que estamos escuchando no sea la palabra del Señor. Eso es incredulidad. Y eso es oír la voz del Señor pero sin fe. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó a los que oían así? ¿Ah? Quedaron postrados ¿dónde? En el desierto. Hermanos, si queremos huir de ser una tierra que está junto al camino, necesitamos, hermanos, creer que lo que se nos está enseñando es su palabra, y que es como en la universidad. Estoy estudiando doctorado en esto, en medicina, en el corazón. Me están enseñando del corazón qué debo de hacer. Debo de escribir todos los pasos vitales para yo luego no crear un infarto y matar a las personas. Por eso los libros de los médicos, ¿cómo son? Son enormes. Son enormes. Pero si no existieran esos libros, si alguien no dijo: esto es importante y necesitamos que escribirlo, hoy no tendríamos la medicina que tenemos. Si nosotros venimos a la iglesia pensando, hermanos, que lo que oímos no es del Señor, ¿a qué vinimos?
deberíamos de quedarnos mejor en casa, porque mayor condenación vendrá sobre nosotros. Miren lo que dice Hebreos 12:25. Quiero ver una sola más. 12:25. Cuando el Señor está hablándonos y nosotros no estamos poniendo atención, miren lo que el Señor dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestan en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Versículo 26: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo, hermanos. Hay algo que tú necesitas entender para que cambie tu actitud al venir a la iglesia, y tú verás el fruto de tu vida. Hay algo que necesitamos entender. Venir a la iglesia no es algo religioso. Venir a la iglesia es algo de vida o muerte, hermanos. La gente ha visto la iglesia como un club, pero la vida en Cristo, la vida espiritual, es más real de lo que pensamos. Y Dios ha dicho en 1 Corintios 1:20, escúchenlo, hermanos: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero escuchen este pasaje, óiganlo. Dice: pero agradó a Dios ¿qué? Salvar, hermanos, a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Dios salva. Dios salva por la locura de ¿qué? De la predicación. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia y solo estoy ahí con los brazos cruzados y sin retener nada, definitivamente somos una tierra junto al camino. Y solo es salir por esa puerta. ¿Y qué hace el enemigo? Como no la entendieron. ¿Y por qué no la entendieron? Porque se necesita estudiar, hermanos. Se necesita estudiar. A ver, en las clases uno se paraba ahí, ya estuvo, entendí todo. No, ¿qué hace uno? Labora, estudia, mira lo que me ha sido enseñado, y entonces llego a lo que el Señor dice: tú tienes y te daré más. Si somos una tierra junto al camino, perderemos lo que se nos ha sido dado, no lo retendremos. Por eso el primer punto es importante. El segundo, hermanos, rápidamente, dice en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 20. Estas otras vidas que no retendrán, no van a retener lo que les ha sido dado. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que ¿qué? Oye la palabra, hermanos. Oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Es un hermano que escuchó la palabra y se regocijó. Pero miren lo que él dice: pero no tiene ¿qué? Raíz en sí, sino que es de ¿cómo? De corta duración. Hay cristianos de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra, luego ¿qué hacen? Tropiezan. En Lucas 8:13, no vayan allá, yo se los voy a leer, es el mismo pasaje, solo que hay un dato importante para estos hombres. Dice en Lucas 8:13: los de sobre la piedra
son los que habiendo oído, escuchen esto, reciben la palabra con gozo. Dice, pero estos no tienen raíz. Ahora miren esto, creen solo por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. Ahora, hermanos, ¿cuántos sabemos que los cristianos debemos de padecer? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos tienen en su corazón, hermanos, que los cristianos, no, a los cristianos no se les toca, son los hijos del rey? No, el hijo del rey fue tocado, ¿cuánto más nosotros? Ahora miren lo que dice, hermanos, el Señor en cuanto a esto. Dice en Hechos 20:22. Quiero leerles solo 2 pasajes y proseguir a la siguiente tierra. Hechos 20:22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y qué, y tribulaciones. El Espíritu Santo, hermano, no es el diablo como dicen en otros lugares. Si una persona está sufriendo, puede ser el diablo o puede ser por pecado. No, el Espíritu Santo al apóstol Pablo le dijo: Pablo, te esperan tribulaciones y pruebas y golpes. Vas para ese lugar. ¿Y quién es una tierra que no es una tierra en pedregales? Es esta, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Saben que por eso hay tantos divorcios? Porque me estimo tanto que no soporto más. No, hermanos. Pablo decía: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de del evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Me esperan tribulaciones y pruebas, y yo debo de pasar por ahí, no debo de evitarlas. Hoy hablan que el evangelio de la gracia es no sufrir. Pare de sufrir, dice. Pare de sufrir. Pare de sufrir. No sabe lo que le esperan. Es mejor sufrir hoy y luego ser consolados. Amén, hermanos. Porque el apóstol Pablo termina diciendo esto en Hechos 14. Hechos 14, 19. Vamos por favor allá para concluir esta doctrina del sufrimiento. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo hermanos, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. O sea, lo que el Espíritu Santo prometía se cumplía. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar hermanos, anunciar el evangelio que debemos de retener y guardar y atesorar y cuidar y proteger, de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. ¿Qué dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Así que, hermanos, si tú estás en un padecimiento, miren, hay personas que se salen de sus trabajos por padecimiento. No, tenemos que esperar en ese trabajo y esperar y esperar y esperar hasta que le digamos al Señor: Señor, que de este trabajo me salga yo de aquí habiéndoseme formado todo lo que tú querías formar en mí a través de este trabajo. Debemos de orar así. Pero algunos de repente, ¿y qué salen? Salen pitados para otro trabajo y para otro. No quiero sufrir. Hermanos, ni en el campo no sufrirás, porque allá hay heladas, mucha lluvia, ahí también hay sufrimiento. Entonces no es sufrir, es caminar en la voluntad de Dios. Y si el Señor quiere que yo padezca en este trabajo, si el Señor quiere que yo padezca con esta esposa que tengo, con este esposo, debemos de permanecer firmes hasta que el Señor diga otra cosa. Amén, hermanos. Es los de junto a las piedras. Y quiero terminar con Mateo 13, 22. Terminemos con hermanos. Y el que fue sembrado entre espinos, escuchen esto, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. En Lucas 8:14 es el mismo pasaje, no vayan allá. Dice el Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevarán fruto. Ahora, hermanos, para esta clase de tierras necesitan entender una sola cosa en sus vidas. Hermanos, entiendan esto, por favor. Para los que anhelan tener mucho más dinero, quieren tener más solvencia económica, recuerden estas palabras que van a escuchar esta mañana. Dice en Lucas 12:15, séllenlo en sus vidas y en sus corazones. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Escuchen, hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermanos. No consiste en la abundancia de bienes, sino en caminar con el Señor y hacer su voluntad. Quiero terminar en Lucas 16, 24. Leamos Lucas 16, 24. Yo quiero que seamos amantes de su ley, hermanos. Y quiero anunciarlo desde ya. Queremos traer al hermano Jean Paul. ¿Cuántos conocen al hermano Jean Paul? ¿Lo conocen? Él viene para acá el 4 de octubre. Y yo quisiera que todos empezáramos a sacar tiempo para estar ahí, hermanos, y comer del Señor. Dice en Lucas 16, 24: entonces él, dando voces, dijo, escuchen, este fue un hombre que se dedicó solo a las riquezas y era lo más valioso para él. No pensaba que la iglesia y los caminos del Señor era lo más valioso. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy como atormentado en esta llama. Y dice el Señor a Abraham, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. ¿En dónde? En tu vida. Era lo único que buscaban. Bienes, bienes, bienes. No importa la iglesia, no importa el Señor, solo quiero una buena vida. Escuchen este clamor: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también que recibió males, pero ahora este es consolado aquí, y tú como atormentado. Hermanos, no le demos nuestro mayor esfuerzo a la vida en este mundo, a los placeres, a las riquezas. Hermanos, busquemos al Señor y hagámoslo a Él nuestro tesoro. Y si es nuestro tesoro, lo buscaremos como a eso, como a un tesoro. Pongámonos en pie. ¿Qué clase de tierra serás tú? ¿Retendrás lo que el Señor te ha dado o lo soltarás? ¿Cuántos se dieron cuenta dónde estaba el Señor en los cantos? ¿Se dieron cuenta cuando cantamos el canto como el siervo brama? ¿Qué dice ahí? ¿Tengo qué? Tengo sed. Tengo sed de Dios. Él puso ese canto en nosotros y nos visitó para que nosotros, hermanos, salgamos de aquí y cambiemos nuestra vida y empecemos a venir, hermanos. Yo los animo, vengan aquí, hermanos, no a sentarse, vengan aquí a querer escuchar al Señor y escriban lo que el Señor les hable, porque la cabeza no retiene todo. Cantemos una vez más ese canto para terminar. Como el siervo brama las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Danos hambre de ti, Señor. Danos sed de ti, Señor. Que se nos sea dada mucho más de ti, Señor.
ti, Señor. Haz de esta congregación una iglesia como los tesalonicenses, que oían no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad tu palabra, la cual actúa en los creyentes. Señor, que escribamos, que meditemos en tu ley de día y de noche, Señor, y que seamos como aquellos que retuvieron la doctrina, Señor. Señor, yo te doy gracias por Ministerios Hebrón, Señor. Gracias por la doctrina. Gracias por la enseñanza. Gracias por el instituto bíblico. Que lo apreciemos, Señor. Que amemos tu ley. Que amemos el evangelio, Señor. Gracias, Padre. Te doy por hermano Marvin, hermana Bárbara, Señor. Gracias por los maestros del instituto. Gracias, Señor, por tu ley que nos ha santificado y nos ha hecho crecer, Señor. Señor, gracias por el Colegio Hebrón, Señor. Gracias por el colegio, Señor. Es lo que nos has dado, Padre. Queremos retenerlo, guardarlo, atesorarlo, Señor. Gracias, Salvador, por Colegio Hebrón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el noviazgo, por la enseñanza del noviazgo, Señor, bíblico. El noviazgo que nos libra y libra a los jóvenes de fornicación, Señor. Gracias por el desposorio bíblico, Señor, que nos hace tan felices, Señor. Señor, gracias por todas las verdades que nos has concedido, Señor. Gracias, lo guardaremos, lo atesoraremos y caminaremos en ella, Señor. Gracias por Ministerios Hebrón, Señor. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos y te apreciamos, Señor, que nos hayas confiado verdades que han cambiado nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Gracias por una descendencia piadosa. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la música que nos has dado, Señor. Oh, gracias, porque es música que cambia nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos guardarlo, cuidarlo y defenderlo, Señor, si es posible. Lo defenderemos porque queremos encontrar la corona de la vida, Señor. Gracias, Señor, por este lugar que nos has dado, donde nos alimentas con la leche no adulterada, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale tu gracia a cada oveja y hazlos crecer en hambre y sed, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre precioso. Amén, Señor.